cinematográfico. Muy buenas tardes. Sí, eso es lo más novedoso del tiempo que nos espera, que va a ser bruscamente el descenso de las temperaturas a partir de esta noche y durante el fin de semana. Además del descenso de las temperaturas, comenzaremos el fin de semana con nevadas esta próxima madrugada. Aunque nosotros se van a ir restringiendo al extremo norte, que es donde sí van a continuar las nevadas durante el fin de semana. Prácticamente lo que caiga en el norte va a ser nieve casi en cualquier forma, incluso a nivel normal. Por donde va a entrar ese aire frío que va a hacer bajar de golpe las temperaturas es por aquí, por Aragón y por Cataluña, que es por donde comienza a entrar esa masa de aire frío continental. Y además, no solo el aire frío, sino que viene con vientos fuertes, lo cual nos espera ese fin de semana de temperaturas más bajas, debido no solo a lo que va a tener el termómetro, sino también a la fuerza del viento, que notaremos sobre todo mitad este, centro y baleares, que es donde se podrá más fuerte. En cuanto a las precipitaciones de lluvia, como las que hemos tenido esta mañana, abundantes, las arenas que hay, se han recogido más de 70 litros por metro cuadrado hoy, y siguen entrando por el oeste esas lluvias, y siguen siendo lluvias hasta que esta próxima noche, cuando se junte con esa entrada de aire frío, se conviertan en nevadas, y veremos nevar en cotas muy bajas, por ejemplo, en la meseta norte, zonas de la Rioja, de Aragón, de Cataluña, el este de Andalucía, ya a partir de unos 900 metros. Ahí es donde esta próxima madrugada esperamos nevar. Ya les digo que luego el fin de semana va a ser distinto y veremos mucho el cielo azul y el sol, porque se van a ir retirando ya mañana sábado y se van a ir reduciendo las precipitaciones al extremo norte, sobre todo Pirineos, área del Cantábrico y Baleares. En el resto que tendremos, pues un fin de semana sí, de sol, de cielos azules, pero también de viento, por lo cual las temperaturas no se van a recuperar y por eso les decía, si han abrigado, pues incluso abríguense un poco más. Y también les decía, excepto en Canarias, porque a Canarias no le va a afectar este cambio brusco de tiempo, ni le afecta una borrasca que llega por el oeste, ni le afecta la entrada de frío que llega por Cataluña, ¿verdad? Ahí están y van a continuar con ese tiempo que arrojará tan solo algunas nubecillas esporádicas en el norte, pero que también hoy, por ejemplo, en el norte de Gran Canaria, podrían disfrutar así de la playa de las canteras. El contraste de este rico y variado país que tenemos en cuanto al tiempo. Y también va a ser muy variado lo que les voy a contar del tiempo y vamos a ir por partes. Empezando por algo que no hemos visto esta semana. No hemos visto ya, no hemos tenido temperaturas bajo cero. Y sí van a ir volviendo durante el fin de semana. Todas estas zonas que marchamos ya tendrán esta próxima noche valores bajo cero. Y incluso nos vamos a ir en zonas de montaña a 6, 8 o en el caso del Pirineo, zonas altas del sistema central del Cantábrico, hasta 10 grados bajo cero esta próxima madrugada. Sí, porque va a ir entrando desde el puerto ese aire frío que bruscamente hará que bajen los termómetros y se va a quedar con nosotros al menos hasta el martes o miércoles de la semana que viene. Por lo tanto, vuelvan a contar con heladas como las que solemos tener en invierno. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en cuanto a las precipitaciones? Bueno, pues que también tenemos ese frente que va llegando por el oeste, ¿verdad? Ese frente que hemos dibujado, como están viendo, es alto. Entonces, por un lado tenemos el frente avanzando esta noche y por otro lado la propia borrasca que avanza en el frente se va a meter ese viento frío. Y la unión de ambos, la humedad que trae el frente atlántico y el frío que nos trae la masa de aire continental, la unión de ambos se va a producir esta próxima madrugada. El resultado es cuando vamos a ver nevadas en más zonas y nevadas en cotas muy bajas. De hecho, entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada tenemos avisos por nevadas en todas estas zonas. Los avisos de nivel de masa, sí, solo son 5 centímetros, pero en zonas raras, donde no está nivel, como por ejemplo el litoral de Cataluña, contra nivel 200-300 metros, esporádicamente por debajo de la madrugada. Primeras horas de mañana también podría nevar. Barcelona, Tarragona y en el interior ya nevadas más consistentes. En el interior de Cataluña, las nevadas porque pueden estar dando ese aire. También el este de Aragón, atención a las nevadas de esta próxima madrugada. La meseta, estamos hablando de Soria, de Burgos o de Palencia, pero no de las zonas altas, sino también en la meseta podría nevar. Hacia Ávila, Segovia, también esperamos nevadas, precipitaciones que alcanzarán la Sierra de París, Guadalajara, Cuenca
Y no nos olvidemos de Andalucía, por donde era cargarse toda la lluvia y que se transformará